Los últimos datos de contagiados de coronavirus vuelven a colocar a Aragón a la cabeza de toda España por segundo día consecutivo. 33 casos positivos, es el 26% de todos los detectados en el país. Y de esos 33 infectados, 24 están en 3 comarcas ostenses, en Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera. Y serán más, según dijo ayer el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, cuando se conozcan los resultados de las pruebas PCR realizadas a casi 200 trabajadores de una empresa hortofrutícola de Zaidín. Por todo ello, el Gobierno de Aragón ha sacado de la nueva normalidad a estas 3 comarcas y las ha relegado a la fase 2. Y veremos qué pasa también con Caspe, donde ayer se detectaba otro foco de 6 positivos, todos ellos temporeros, que ya están aislados en su domicilio. Para hablar de ello tenemos aquí en el plató a Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Estos rebrotes están controlados? Bueno, yo creo que la buena noticia es efectivamente que el control, la detección y la actuación por parte de Sanidad es un hecho que es evidente que se está produciendo. Yo creo que esa es la parte positiva y la parte optimista, ¿no?, de esta situación. Por otro lado, decir que bueno, ya desde el primer momento, desde el Gobierno de Aragón y en particular desde el Departamento de Agricultura, pues ya fuimos conscientes de estos riesgos. Yo quiero también reivindicar y hacer un llamamiento que esto se produce, bueno, porque es un sector que está trabajando, que no ha parado de trabajar en su condición de esencial para poder garantizar la cadena alimentaria. Por lo tanto, ya se tomaron medidas en su momento desde parte del departamento, conjuntamente con Sanidad, para establecer pues, las condiciones específicas que se tenían que cumplir en este ámbito, particular en la medida que bueno, pues que concurren muchas personas, ¿verdad? Se produce, esto es un trabajo temporal, estos trabajadores temporales, hay una concurrencia importante de personas que conlleva un riesgo, como en el resto de actividades. Hay que recordar que el resto de actividades han estado muchas de ellas suspendidas y prohibidas precisamente para evitar estos riesgos. Pero hay otros trabajadores que han sido esenciales y en ese sector no se ha detectado ningún rebrote. ¿Ha fallado algo? ¿Creen desde el Gobierno de Aragón que ha fallado algún tipo de medida o que simplemente a lo mejor se debe a un caso de poca responsabilidad individual? ¿Qué creen desde el Gobierno de Aragón? ¿Por qué está pasando esto? Hay que tener en cuenta que estamos en el ámbito de la actividad privada y lo primero, bueno, decir algo ha fallado, bueno, pues yo no sé hasta qué punto tampoco nos podemos culpabilizar en sentido de fallar en base a los datos que tenemos hasta ahora, ¿no?, donde estamos hablando de situaciones muy concretas, de casos muy concretos, por el momento absolutamente controlados. Por lo tanto, yo creo que no... Pero todos ellos tienen en común que es verdad que afectan a trabajadores del campo, a temporeros. Bien, porque bueno, pues porque como estoy diciendo, es donde se produce en estos momentos una mayor concurrencia de personas en una actividad que, como decía antes, de hecho ya fuimos conscientes y de hecho adoptamos medidas. Hubo una orden conjunta con el Departamento de Sanidad en la que se establecieron condiciones, obligaciones que este sector en concreto tiene que cumplir. Se habilitaron pues medidas específicas de transporte por parte de nuestro departamento. O sea, quiero decir que no es una cuestión que se esté improvisando, que ya se tomaron medidas, pues no, desde el primer momento, desde el mes de abril, ¿verdad?, que se ha estado trabajando con el sector y que, bueno, pues que la situación de momento estamos ante casos puntuales en una actividad que, bueno, que es en el ámbito privado, donde, bueno, pues de momento pues se ha detectado y se está actuando. O sea, yo creo que al menos, en fin, no digo que no haya ningún motivo de preocupación, ¿verdad? Los rebrotes, bueno, pues es una posibilidad, pero yo creo que lo que no hay motivo en estos momentos es de ninguna alarma y desde luego yo lo que no creo que debemos hacer es culpabilizar ni poner el foco pues criminalizando a ningún sector de actividad. No, sin estigmatizar y sin criminalizar, pero es verdad que se tomaron medidas al principio, pero viendo que estos rebrotes afectan al mismo sector y al mismo tipo de trabajador, no sé si ha llegado el momento de reevaluar esa
esas medidas que se tomaron hace unos meses y quizás reforzarlas, incluso estar más vigilantes desde el Gobierno. Bueno, de hecho el Departamento de Sanidad, bueno, el Gobierno de Aragón, bueno, lo primero que hizo, de hecho ha habido una empresa, unas instalaciones cuya actividad se ha suspendido desde el primer momento que se vio la situación. Por lo tanto, se está actuando y se está actuando, creo que con absoluto rigor y espero que con absoluta eficacia. Sí, me refiero sobre todo a medidas también de prevención, porque es verdad que a lo mejor en esas instalaciones de una empresa hortofrutícola, en el propio campo, en los propios desplazamientos, es más difícil mantener las medidas de seguridad. Bueno, quizá, vamos a ver, yo creo que en el campo precisamente no creo yo que haya demasiado riesgo, ¿verdad? En el campo, en tanto en cuanto, por razones obvias, los centros de trabajo tampoco son particularmente... Yo creo que sí que se ha puesto de manifiesto, y esto es un problema de carácter general, que tampoco hay que imputárselo a un sector en particular. Lo que sí hemos visto es que se ha puesto de manifiesto un problema de insuficiencia, de escasez de vivienda en el medio rural. Esto es algo que es una cuestión estructural que tendremos que abordar, que creo que hay que abordar. Lo mismo que también hemos visto desde el sector la necesidad, aunque ya hay algunas actuaciones incipientes, la necesidad de que el propio sector, particularmente las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas se encarguen y aborden la organización del trabajo para facilitar estos trabajadores temporales a los propios agricultores. Esto es algo que es evidente que hay que mejorarlo, ¿verdad? Pero ya no solo por razones sanitarias, que también, sino también por razones de eficacia y de organización del trabajo en el sector, para facilitar sobre todo a los agricultores, a los agricultores normales y corrientes, ¿verdad? Facilitarles esta necesidad de trabajo temporal que es imprescindible pues para el desarrollo de esta actividad y para la propia cadena alimentaria. Que el trabajo temporal no solo es en la fruta, tenemos otros muchos ámbitos donde también se necesita el trabajo temporal, pues la vendimia, la recolección, en fin, hay muchos ámbitos de la agricultura y la ganadería donde el trabajo temporal está claro que lo tenemos que organizar mejor. Entonces, está claro que quizás se ha puesto más el foco en los lugares de trabajo de estas personas, de este sector, pero quizá el problema radica en los pisos compartidos donde están, incluso algunos están en asentamientos, ni siquiera en viviendas. Claro, es evidente que eso conlleva que esas situaciones, bueno, pues ahí se producen, ¿verdad? Que se ha actuado, desde luego, quiero decir, ha habido desalojos de viviendas, en fin, yo quiero dejar claro que desde luego ha habido, desde el primer momento, pues se ha actuado, pero es un problema que está ahí y es evidente que eso conlleva un riesgo. ¿Y cómo pretenden solucionarlo? Porque efectivamente la campaña es muy larga y hablamos la vendimia que se prolonga. A ver, en cuanto a los alojamientos, septiembre. Estamos hablando de un problema como es de carácter estructural que no se puede abordar en unos meses ni en unas semanas, ¿no? Bueno, pero sí que es cierto que la necesidad es urgente, la situación lo requiere. Bueno, a ver, de hecho, por ejemplo, la medida que habilitamos desde el departamento, que fue facilitar el transporte, pretendía, su objetivo era evitar, ¿verdad?, minimizar la necesidad de alojamiento in situ, exacto. En las explotaciones o incluso en las propias localidades. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que hay dificultad de disponibilidad de vivienda. Algo, por cierto, que trasciende a esta cuestión en relación con la despoblación, en fin, con todo lo que conlleva el desarrollo rural. Pero eso ya lo contemplamos, ¿verdad? Y por eso habilitamos y pusimos a disposición del sector ese transporte gratuito, precisamente, insisto, para evitar o al menos minimizar las necesidades de alojamiento en las propias explotaciones y en los pueblos, partiendo de esta situación evidente que hay dificultades. Enseguida seguimos hablando, consejero, pero nos queremos ir en directo hasta Binéfar, porque allí hoy se celebra Consejo Comarcal de la Litera, una de las 3 comarcas que ha retrocedido a la fase 2. Ahí está nuestra compañera Giovanna Isla. Allí se va a analizar este rebrote, Giovanna, y también lo que han recomendado ya desde la localidad es que los locales de jóvenes, los llamados chamizos, no abran por lo menos en 15 días porque se cree que ha podido ser un lugar de contagio.
Así es, se cree que el brote ha podido surgir en una fiesta de cumpleaños y en un encuentro de jóvenes en una de esas peñas. Por eso, desde el Ayuntamiento de Binefar aplican ya las medidas recomendadas ayer por la Consejería de Sanidad, pero además aplican otras restricciones propias. Una de ellas, como decíais, el cierre cautelar durante 15 días de estas peñas. También se prohíbe la visita a la residencia de mayores. Se minimiza el aforo en las dependencias municipales, se cierran los parques infantiles y también los locales de las asociaciones municipales. Medidas cautelares que se toman a la espera de lo que hoy se pueda establecer en ese Consejo Comarcal. Gracias, Giovanna. Son medidas ya propias de la fase 2, de esa prudencia que hay que mantener precisamente para que no se siga propagando el contagio de este virus. Y precisamente una de las cosas que conocíamos ayer al retroceder a esta fase 2 por parte de estas 3 comarcas era que se recomienda, el Gobierno de Aragón no puede obligar, pero sí recomendar que ni se entre ni se salga, que no se circule por esas comarcas. Claro, en 3 comarcas que ahora mismo están volcadas en la recogida de la fruta, ¿cómo se va a hacer? Porque si hay algo que caracteriza a este sector de los temporeros es la circulación, incluso con la provincia cercana de Lérida. ¿Cómo se va a vigilar esa circulación de personas? Bueno, yo creo que no es tanto problema en tanto en cuanto... porque tampoco es que haya una circulación tan grande de entre comarcas, o sea, está muy localizado, los trabajadores se mueven más bien a nivel local entre explotaciones dentro de un ámbito relativamente reducido, ¿eh? O sea, los trabajadores no se van de, yo qué sé, de Fraga a Binefar, sino que su ámbito de actuación es sobre todo municipal. De hecho, la medida de transporte que facilitamos no tuvo mucha utilización precisamente por este hecho, porque lo ofrecíamos para distancias de más de 50 kilómetros. Y de hecho, pues en fin, no se ha utilizado muchísimo precisamente por esto, porque los movimientos son muy reducidos en cuanto a distancia, O sea, sobre todo es el ámbito local. Lo que se producen son, lógicamente, entre distintas explotaciones de una misma localidad o de localidades muy próximas. Por lo tanto, yo creo que esto no tiene mayor dificultad, o al menos no es una cuestión que deba preocupar, más allá de los movimientos, porque claro, como acabo de escuchar, no solo es el trabajo de la fruta, ¿verdad? Los riesgos, hay otros ámbitos de riesgos, como se acaba de explicar, y eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo en el de Binefar era el caso de que un trabajador de allí, de la empresa de Dezaidín, sí que se había desplazado a Binefar a una celebración, y ahí podía haber expandido el contagio, pero sí, claro, al final todos hacemos vida personal más allá del trabajo, y al final también sí, eso es lo que... Pero bueno, yo casi le puedo asegurar que estos trabajadores... Hombre, vamos a ver, estamos hablando de un caso puntual, ¿verdad? Si me permite, yo creo que estos trabajadores, yo le garantizo que seguro que si uno está trabajando en el campo, muchas fiestas... no, y después, estos trabajadores vienen a trabajar, Bien, ha habido uno que se ha ido por lo visto a una fiesta, a lo mejor lo que no hay que hacer son esas fiestas, Consejero, ayer estuvo usted en la mesa del diálogo del agua, esa mesa que quiere abordar, pues digamos, un nuevo modelo del agua, ver también qué alternativas hay para proyectos que han quedado descartados, como por ejemplo el embalse de Viscarrués. Fue una reunión más administrativa, podemos decir, fue de constitución, de momento no se bajó al detalle de hablar de proyectos concretos, de consensuar proyectos concretos. ¿Con qué sensación se fue usted de esa constitución de mesa? Bueno, vamos a ver, yo entiendo el calificativo administrativa. Digamos que, objetivamente fue la primera reunión formal. El orden del día era cómo nos organizamos, ¿verdad? De qué reglas de juego nos dotamos para abordar este proceso que no oculto, complejo, difícil y que tiene un recorrido por delante, pues eso, complejo y difícil, todo un reto. A ver, yo creo que ayer cumplió su función, que era primero una parte organizativa, efectivamente, en lo que usted, en fin,
podemos sí, lo que he dicho, que es administrativa, precisamente por más carácter técnico. Sí, que otra pero cosa. no una cuestión trivial, sino decir cómo nos organizamos, de ahí salieron los 11 ponentes, en fin, no era una cuestión puramente, pues eso, administrativo, sino que conllevaba su decisión. Y bueno, yo creo que se cumplió la función de que cada uno mostrase su posición de partida. Es el punto de partida. El punto de partida, insisto, es una cuestión compleja. Algo que, bueno, que viene a tratar de resolver aquellas cosas que en los acuerdos del 2008... En el 2008 hubo acuerdos, vamos a decir, de verdad, que fueron consensos, que solucionaron los problemas, y hubo unos acuerdos, no digo que fueran, en fin, unos acuerdos insuficientes, que fueron parciales, que no se alcanzó un verdadero consenso y una verdadera unanimidad, y ahora nos toca abordar eso mismo. Por lo tanto, es ese punto de partida. Es evidente que hay situaciones encontradas, y yo creo que ayer había que lo propio era lo que ocurrió, que cada cual pusiera su posición de partida. Yo lo veo como posición de partida. Por supuesto, no como posición de llegada. Es evidente que para esa deseable llegada a un consenso, que tendrá que ser, para que lo sea, de unanimidad, y que, como alguien allí mismo manifestó, todos tendremos que dejar, en fin, algo, ¿verdad?, algún pelo en la gatera, pues queda un largo trecho, que reconozco que no va a ser fácil, y que yo también aproveché para trasladar ayer, y ya que tengo la oportunidad de hacerlo hoy, que mi función como presidente de la Comisión del Agua no es otro que facilitar y crear las condiciones para que ese diálogo se pueda producir de verdad, y seamos capaces de darnos nuevamente un ejemplo a nosotros mismos, los aragoneses, de ser capaces de eso que tenemos tan a gala en Aragón, ¿verdad? Lo de Aragón, tierra de acuerdos. Pues ahora tenemos la oportunidad de volver a demostrar, y desde luego estar a la altura de nuestros propios predecesores. Ha habido muchos predecesores que han sido capaces de acordar, y nosotros tenemos que estar a la altura de nuestros propios predecesores. Pues trabajo va a tener, desde luego, consejero, porque además ayer escuchamos precisamente eso, las posiciones de todos los que asistían, sí. Y escuchamos también, lo van a escuchar ahora ustedes, a César Trillo, presidente de la Federación de Regantes del Ebro y también presidente de Riegos del Alto Aragón, aunque dejó claro que no acudía como representante de esta última entidad. Cuando se toquen esos temas, yo me levantaré y miré. Fue breve, pero desde luego, claro, esos temas es en cuanto a alternativas al proyecto de embalse de Viscarrués. Sí, se refería a eso. Pero bueno, ya digo, yo lo interpreto como el punto de partida. Para mí lo importante es que, bueno, él estuvo en la condición de la que forma parte de la Comisión del Agua, que es pues como presidente de la Federación, y se trataba, insisto, que cada cual mostrase cuál es su posición. ¿Confía realmente, consejero, en que pueda mediar, ya que usted lo ha dicho así, que es su papel casi de mediar y buscar un consenso en proyectos alternativos a Viscarrués? ¿A regular el río Gallego? No me quiero dar tanta importancia de ser yo el mediador, porque incluso además ayer se acordó que habrá una mediación profesional, para reforzar el trabajo que propiamente es de mediación de los propios ponentes, ¿verdad? Ponentes que son miembros de la Comisión del Agua, ¿verdad? Mi función es más modesta en ese sentido. Yo no me puedo ni me debo presentar como el mediador, sino como el facilitador, desde el punto de vista que soy el presidente de la Comisión del Agua, y que por lo tanto me corresponde pues ordenar, facilitar el debate, no solo lógicamente en las reuniones que se celebran, sino en todo el proceso que conlleva a estas reuniones y en este ámbito tan concreto y tan particular. Lo digo para dejar claro que el compromiso lo estamos cumpliendo y lo voy a cumplir, de que está abierto a lo que se tenga que hablar y que no hay más condicionamientos que el interés general y, desde luego, el interés de resolver los problemas, porque lo que no tiene ningún sentido es en materia hidráulica, donde el Gobierno de Aragón no tenemos competencia, las competencias las tiene el Gobierno de España y la Administración General, por lo tanto son obras que corresponde al Gobierno de España impulsar, ejecutar, desarrollar, etcétera, que seamos nosotros mismos, los aragoneses, los que no solo ponemos palos en la rueda, sino que lo judicializamos.
Bueno, creo que esto tenemos que salir de esta situación que no tiene ningún sentido. Es decir, estamos pidiendo, en fin, al Gobierno de España que haga determinadas obras y después somos nosotros mismos los que las imposibilitamos. Tenemos que ponernos de acuerdo primero nosotros mismos, ¿verdad? Por lo tanto, en fin, creo que este es el contexto en el que tenemos que trabajar y desarrollar. Claro, ¿y cómo va a facilitar, ya que vamos a acuñar ese término, el de facilitador, cómo va a facilitar el diálogo y el acuerdo entre posiciones en principio enfrentadas, como por ejemplo los regantes que piden una obra en ese sentido, una alternativa en el embalse de Viscarrués, aunque en realidad ellos querían Viscarrués? Dicen, en el momento que se hable de alternativas nos vamos a levantar porque ellos querían Viscarrués. En cambio, hay otros colectivos, como por ejemplo los ecologistas, varios partidos políticos que además están en el Gobierno de Aragón, junto al Partido Socialista, que no quieren más obras de regulación, que apuestan por una nueva cultura del agua, lo llaman así. Bien. Bueno, a ver, esto no es nuevo, estas son posturas que, en fin, que vienen ya de atrás. Yo le aseguro, en fin, yo le reconozco que no tengo un manual de cómo tengo yo que, en la parte que me toca, de cómo hacer esto, no tengo un manual, no está escrito, lo tendremos que, en fin, yo confío, ¿verdad? Confío en el buen sentido, sobre todo, de todos los demás. Y bueno, yo creo que por mi parte, pues lo que me corresponde, pues en fin, es moderar, en fin, señalar, por ejemplo, lo que estoy tratando de señalar, que estamos en el inicio, en el punto de partida, que las declaraciones, pues bueno, pues están marcando cuál es esa posición de partida y que si ayer nos reunimos es porque todos, estoy convencido, todos, de distintas formas, con distintos planteamientos, todos somos conscientes de que necesitamos llegar a un acuerdo, siendo muy difícil, En algunos casos, pues según alguna declaración parecería imposible, ¿verdad? Bueno, pues ese será el valor del acuerdo, si somos capaces de alcanzarlo. Y, por ejemplo, ¿usted sería partidario de abordar nuevos embalses? Vamos a ver, yo creo que ahora mismo... A ver, yo quiero ser muy prudente porque, insisto, que no me corresponde a mí el ser quien ponga encima de la mesa las soluciones, las propuestas, ¿verdad? Así difícilmente podremos llegar a ningún acuerdo. Pero en fin, yo tampoco me quiero no tengo nada que esconder, ¿no? Yo soy partidario de las obras hidráulicas en cuanto a mi planteamiento personal y político. Pero dicho esto, yo creo que el foco hay que terminar lo que tenemos en marcha. Sí, yo recurriría a esto, decir, vamos a ver, vamos a acabar lo que tenemos en marcha antes de plantearnos obras en marcha que llevan años, décadas. Bueno, yo creo que es hora de terminar, de garantizar que se puedan finalizar las obras que están en marcha, que están en ejecución. Y a partir de ahí, pues vamos a ser realistas. Yo creo que no estamos ya para cartas a los Reyes Magos. Nuestra propia sociedad ya tiene, yo creo que ya somos todos mayores de edad. La sociedad aragonesa es muy mayor de edad. Y por lo tanto creo que esto ya de cartas a los Reyes Magos, en fin, creo que no procede. ¿Se fija un plazo para facilitar un acuerdo entre todas las partes? A ver, yo ayer dije, que ya sé que no es decir mucho, que hombre, que la legislatura no debemos, o sea, que el plazo debe ser la legislatura. A ver, ¿por qué digo esto? Hombre, es que ahora decir que yo diga que esto hay que hacerlo en un año, o en 8 meses, o en 17 meses, lo primero, que no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Hombre, mi deseo, pues como el de todos, ojalá esto lo podamos hacer. Sería una magnífica noticia, ¿verdad?, de la que todos nos alegraríamos y que todos celebraríamos. Y un ejemplo, en fin, ejemplarísimo, que fuéramos capaces encima de hacerlo en poco tiempo. Yo creo que no hay que tener prisa, que esto, en fin, es evidente, ¿verdad?, que la situación es muy complicada. Hay que dar tiempo. Yo creo que eso que me decía usted, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues yo creo que un ingrediente esencial es la paciencia. La paciencia, cuidado, la paciencia, que no la convirtamos en inacción. Aquí, desde luego, lo digo porque, en fin, que no quede aquí no hay ningún objetivo de inacción y no, esto es algo que tenemos que resolver. Es que nos va en ello el futuro inmediato de Aragón. Es que hay regadíos en marcha que, si no se busca la solución, bueno, pues, y a ver, regadíos que llevan 100 años. Por lo tanto, esto
es que de esto no es un capricho o esto no es una cuestión pues de salón, no, es que de esto depende nuestro futuro inmediato. Los regadíos como principal usuarios del agua, pero no solo el regadío, en definitiva el agua, la gestión del agua en el escenario que nos encontramos. Por lo tanto, esto es de primer orden y por lo tanto, pues en fin, inacción en absoluto, paciencia, pues tendrá que aplicarse toda la del mundo. Entiendo que sobre todo por mi parte. Comentaba antes de que la competencia de realizar este tipo de obras en materia de agua es del Gobierno central y las comunidades autónomas, en este caso Aragón, traslada sus acuerdos, sus no acuerdos, sus proyectos y sus propuestas al Gobierno central. Quiero saber también qué va a pasar con ese mini trasvase que plantean en Cantabria, hacerlo permanente, esos casi 5 hectómetros cúbicos, 4,99. El Gobierno de Aragón ya ha dicho que está absolutamente en contra. Sí, ¿cree que le va a hacer caso Madrid? ¿Cree que le va a hacer caso la ministra Ribera? Bueno, la verdad, yo lo que sí tengo claro es lo que nosotros hemos dicho, que no solo lo hemos dicho, sino que los informes que se han emitido hasta el momento, que está absolutamente reglamentado, ¿verdad?, pues son clarísimamente en sentido negativo. Yo mismo comparecí la semana pasada en la Junta de Gobierno de la Confederación y se trató este tema y yo trasladé mi voto negativo de oposición. Así lo anuncié ya al Ministerio, a la propia ministra. Quiero decir que en esto no ha habido absoluta claridad en cuál es la posición que yo traslado de negativa. Y bueno, se tendrá que producir el informe que es preceptivo que corresponde a las Cortes de Aragón. Bueno, desde luego el informe por parte del Gobierno es negativo. En fin, entiendo, yo no voy a tomar la decisión por las Cortes, ¿verdad? Pero en fin, creo que es bastante evidente lo que va a ocurrir y el Gobierno, bueno, pues no le obliga, este informe es preceptivo pero no es vinculante y bueno, lo que haga el Gobierno será decisión del Gobierno de España. Pero si hablamos de sensaciones, consejero, ¿qué sensación tiene? ¿Qué puede hacer pues vamos Madrid? a ver, yo tengo la sensación de que no se va a oponer, en fin, vamos a ver, porque de hecho el otro día quedó claro en la Junta de Gobierno, donde solo fuimos el Gobierno de Aragón quienes manifestamos nuestra oposición. Es que el resto de miembros sin excepción, bueno, sí que hubo algún voto particular dentro de los representados, pero básicamente los que nos opusimos hemos sido solo el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, todo apunta a que habrá un trasvase, que de hecho la infraestructura ya existe, ¿verdad? Pero bueno, eso para nosotros, para mí desde luego, eso da igual. Yo considero que el estatuto nos obliga a oponernos y es lo que hemos hecho. Y bueno, y ejerceremos por las acciones que la legislación nos otorga. ¿Como por ejemplo presentar algún recurso? Bueno, pues eso habrá que determinarlo, desde el punto de vista jurídico, en función de lógicamente, sería imprudente y fuera de lugar que yo anuncie un recurso a un hecho que todavía ni siquiera se ha producido. Se tendrá que producir. El Consejo de Ministros tendrá que tomar la decisión, que todo apunta, en fin, para que nos vamos a engañar, a que va a ser favorable, y en función de eso, bueno, pues eso ya es una decisión más jurídica. Bueno, no digo que tiene una condición política, ¿verdad? Pero tiene que haber fundamentos jurídicos y eso yo ahora mismo no puedo saberlo. Pero sí que quiero dejar claro que en la medida que representamos a los aragoneses el Gobierno, desde luego lo que no queremos es no nos llegamos a que en Santander, que los cántabros no tengan agua. Estamos hablando de una cuestión de cumplimiento del estatuto. Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, muchas gracias por estar con nosotros en directo en el programa. Un placer, como siempre.